Abran su Biblia al libro de Génesis, capítulo 5 y el verso 1. Génesis, capítulo 5, verso 1. La historia como maestro. Y a ver qué aprendemos. Es lo que vamos a estar leyendo esta noche. ¿Cuántos de ustedes estudiaron historia de sus países? ¿Qué tipo de historia? La historia de sus países. Sería historia de todo el mundo, la historia. También de todo el mundo. Okay. So, ¿saben un poquito de todo? ¿Y cuántos de ustedes les gustó el estudio de la historia? Entonces no tengo que hablar más, ya aprendieron. Cuando estaba en la escuela estudiando la historia de Europa, el continente, aquellos gran imperios, incluyendo el imperio de Roma, a un estudiante atrevido le preguntó a la maestra que para qué perder tiempo. Estudiar la historia es de ayer, nosotros vivimos en hoy. ¿Por qué no estudiar lo que está pasando hoy y aprender algo de hoy? Alguien dijo que la gente vive en el presente, no en el pasado, y la gente en el presente está más preocupado por el futuro que el pasado. Y es cierto en cierto grado, pero no vamos a entender el presente si no tenemos un agarre del pasado. Génesis 5, verso 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. So, de aquí hasta cierto punto empieza un nuevo libro. Y esta frase no se vuelve a repetir hasta Mateo capítulo 1 y el verso 1, cuando allí habla de la historia o el libro de Jesús. Y me hacen el favor de abrir su Biblia a Mateo capítulo 1 y el verso 1, que es el principio del Nuevo Testamento, y si alguien lo puede leer a voz alta, hágame el favor. Hermana Roa. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, solo que Mateo empieza con el libro de la genealogía de Cristo. ¿Cuántos están preocupados por el día de mañana? Y el día de hoy tiene sus propios males. Es cierto, la Biblia dice que mañana tiene su propio afán. Suficiente con los afanes que tenemos hoy. Con tantos temas que la Biblia tiene, sin embargo, hay que considerar que todas las genealogías, como en esto el libro de la historia de Adán y de su posteridad, de su familia, primero es inspirado por el Espíritu Santo y es útil. So, no sé cuántos de ustedes lo leen y se acuerdan de los nombres y las generaciones que leen, o lo leen lo más rápido que pueden, y hasta antes de terminar ya se quedaron dormidos. So, no sé cuántos de ustedes lo usan para cuando no pueden dormir, en lugar de tomar NyQuil se ponen a leer las genealogías. La segunda razón por qué debemos de leerlo es porque debemos de aprender de el por qué Dios lo pone allí. El pastor le gustaba siempre decirnos que no hay necesidad de inventar la rueda de nuevo, solo de mejorarla. O sea, no hay que repetir, pero hay que aprender. La rueda ya está inventada, pero ahora ¿cómo la podemos mejorar? La historia ya pasó. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa historia? ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorarla? Historiadores, aquellos que se dedican a estudiar la historia y escriben libros, se reconoce comúnmente que una comprensión del pasado es fundamental para una comprensión del presente. O sea, el presente es un producto del pasado. Usted es un producto de ¿cuántas cosas? Del pasado.
del pasado. Pero usted es un producto de sus padres, de la familia en que fue criado, el país donde fue criado, la temporada en que fue criado y todos los cambios que acontecen. Y en el curso de su crecimiento y de su crianza, usted está formando ciertas convicciones, ciertos valores que determinan las decisiones que usted toma. Y no me acuerdo quién fue el que dijo, pero cada decisión que usted toma tiene consecuencias. Y usted es el producto de las decisiones que tomó, pero también es el producto de las enseñanzas de sus padres. Es el producto de sus tiempos, de la música, de lo que era popular, los programas de televisión que le gustaban, de lo que leía usted. Es un producto de muchas cosas, aunque lo sepa o lo crea o no lo crea. Hay veces que nosotros tenemos ciertos valores y ni nos acordamos de dónde lo agarramos. ¿Acaso no es cierto? Eso dice: la persona que somos hoy revela algo de nuestra historia, dice otro. El estudio de la historia es una ventana al pasado que proporciona entendimiento del presente y cómo las personas, las naciones y la comunidad global podrían desarrollarse en el futuro. En pocas palabras, estudiando el pasado nos ayuda a prepararnos para mañana. Nos ayuda a agarrar un concepto. Hay cosas que la humanidad, errores que cometieron que debemos de evitar. Por otro lado, hay cosas que trabajó en el pasado que todavía pueden seguir trabajando, que podemos aplicarlos. Pero sobre todo, la palabra de Dios es inspirada por Dios, o es útil. Cualquier historia que usted encuentre en la palabra de Dios es útil. Lea 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6. Abra su Biblia a ese pasaje, para que todos oigan. Lo voy a leer a voz alta, pero ustedes abran su Biblia, porque quiero que lo vean, lo lean con su vista, con su mente, no con sus bocas. Aunque hay gente que están leyendo y están moviendo los labios, mientras no se oiga ruido. Ya encontraron 2 de Pedro, capítulo 2 y el verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Lo que pasó en el libro de Génesis, la destrucción de Sodoma y Gomorra, son ejemplos para nosotros, especialmente para aquellos que quieran vivir impíamente, que tengan cuidado. Pero para nosotros que queremos vivir santamente también, cuidado de no dejar de continuar fiel a Dios. 1 Corintios capítulo 10 y el verso 11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fue escrito como... Y los acontecimientos es para nuestro bien, para un ejemplo, para que nosotros aprendamos. Y están escritas para amonestarnos, para que aprendamos. Nos presentan ejemplos negativos y positivos. Obviamente debemos de seguir los ejemplos positivos, no negativos. Pero luego también está para amonestarnos, a cuidarnos de no tomar esas malas decisiones. Regresando a Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer todo el capítulo, porque quiero que hay varias palabras en particular y unas cuantas frases allí, por lo menos 2 frases. A ver quiénes de ustedes, y tengan libertad de interrumpirme si ven una frase allí que les llama la atención. Porque el Espíritu Santo inspiró estas palabras y Él no comete errores. Y aquí quiere enseñarnos algo con esta lista de las generaciones de Adán. ¿Ya están listos? Ok, solamente interrumpa si le llama la atención una frase o una palabra, cualquiera de las 2 cosas. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán.
El día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Aquí nadie notó algo. Sí, ¿qué pasó? ¿A dónde está Abel y Caín? Abel porque ya había muerto, eso no tuvo descendencia, y Caín porque se apartó de los caminos de Dios. Por eso no lo contaba. Vamos a leer la descendencia o la posteridad de Caín, pero ese es un punto. O sea, esta generación empieza con Set, no con Caín. Menos con Abel, porque Abel murió, no tuvo generaciones. Él no se casó y no tuvo niños. Ok, el verso 5. 4. Y fueron los días, bueno, el verso 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. En 800 años, ¿cuántos? Solo Dios sabe. Y fueron todos los días que vivió Adán, y ustedes se quejan con un niño que tienen, hombre. Pobre Eva. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Verso 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Dónde está? ¿Mandé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se lo llevó. No sé, está aquí Enoc, no está aquí. No murió Enoc. Todos los demás murieron, Enoc no murió. Ok. De repente tenemos una interrupción aquí, o por lo menos... No muerto. Por eso es que dice que Dios se lo llevó, nunca murió. Dios se lo llevó, no murió, ok. Desapareció, otra manera de decir que no lo volvieron a ver en la tierra. Pero nos dice por qué desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? No dice. ¿Dónde está? Tampoco dice. Me imagino que está con el Señor. Pero algo que no notaron ustedes, que pasé yo y nadie dijo nada. En el verso 22 del mismo capítulo. De todos los demás, dicen que vivieron, que engendraron y esto y que lo otro, pero llegamos al verso 22, dice, caminó Enos con Dios.
no había dicho, esa frase no aparece antes. ¿Sí notaron eso? No lo notaron, por eso les llamé la atención. Verso 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos, sí, hermano. Como nadie más va a decir nada, levanto la mano. Me llama la atención lo que leyó de cuando engendraron a Noé. Este nos hará descansar, dice, de la obra de nuestras manos. Allí en Génesis, entonces, en este versículo, nace lo que se le llama la gracia de Dios. Ok. So, tenemos una idea aquí antes del Nuevo Testamento. Gracias, hermano. Y fueron todos los días del verso 31 y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Ya bajó la edad también. Ok. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahí termina el capítulo. Pastor, así como dice lo último que leyó, desde un principio está leyendo que estas personas engendraron hijos después de los 60 años de edad. Dice que el último que leyó dice que engendró el primero, no dice el primero, dice que engendró un hijo a los 500 años de edad. O sea, anteriormente él no tuvo hijos, no tuvo mujer. No necesariamente, estás hablando de Metusalén, que dice que en el verso 25 vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ese es el primer hijo que engendró, según entiendo, eso es lo que quiero que me explique, y anteriormente... No, es que, ok, el punto es que no es tanto que no engendró antes, pero Lamec era la persona que Dios quiere llamarnos la atención, porque él no, aquí no menciona a todos los hijos e hijas, solo menciona a cierta gente que van a dar a Noé. Pero desde un principio usted dice, bueno, la Biblia dice, a los 90 años engendró a fulano, y fueron hijos y hizo hijos e hijas. Entonces el primero que menciona, eso es lo que digo anteriormente de él. Sí, lo que el Espíritu Santo quiere darnos a entender aquí, que Matusalén tendría hijos y hijas, pero el hijo de importancia es Lamec. Eso dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Mateo 1:1 dice el libro de la genealogía o las generaciones de Jesucristo, o las generaciones que vinieron a terminar en Jesucristo. La distinción aquí es del primer Adán. Pablo habla de Jesús, el segundo Adán. El primero desobedeció, el segundo Adán obedeció. Esa es la distinción que hace aquí. Y hay otra cosa aquí. La palabra murió, pero cuando se habla de Enoc, desapareció. Y eso es comprobante. La historia siempre va a probar la palabra de Dios, que es ¿cuál es la palabra que busco? Es infalible, pero es verdad. O sea, la historia siempre va a comprobar. Cuando Dios dice, estoy diciendo esto, para cuando lo haga, ustedes sepan que yo lo dije, que yo lo voy a hacer. La historia comprueba la veracidad de Dios, de su palabra. Porque esta genealogía, estas generaciones de Adán, le llaman a Satanás mentiras. ¿Qué le dijo Satanás a Eva?
Porque Eva le dijo que de todo árbol podían comer, pero de este no debían de tocarlo. ¿Y qué le respondió Satanás? Porque le dio a entender que si comía de eso, ¿qué iba a pasar? ¿Qué había dicho Dios? Iba a morir. Y Satanás dice, no moriréis. Cada vez que dice, y murió, y murió, y murió, le llama al diablo mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y dice, Dios dijo la verdad. El día que tú comas de ese fruto vas a morir. Y aquí está la evidencia, por una razón que tenemos que tener cuidado de no obedecer al enemigo. Cuando viene alguien a contradecir las Sagradas Escrituras, tenga cuidado. Porque la palabra de Dios, por medio de las generaciones, ha sido comprobada tiempo tras tiempo. Dios dijo que Israel iba a regresar a su tierra y Dios los iba a traer de todas partes. Y hasta la fecha hay un éxodo y judíos están regresando a su tierra. En los años 1940 a 48, si no me equivoco, se formó la nación. Lo que Dios dijo por los profetas se cumplió. Delante de todo el mundo, la historia vive comprobando que Dios sabe lo que dice en su palabra. La palabra de Dios es viva. Y no regresa vacía. Lo que está en la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Al pie de la letra. Eso no es una coincidencia que el Espíritu Santo aquí, por lo menos 8 veces usa la palabra murió, murió, murió. Comprobando que el diablo le mintió a Eva, y Eva, en lugar de creerle a Dios, creyó al enemigo y se rebeló contra Dios y hizo lo prohibido por Dios. Ahora, si es cierto que la muerte entra por el pecado y por una persona, y la vida entra por otra, que es Jesucristo, si es cierto lo que estoy diciendo ahorita, también es cierto que si usted rechaza a Cristo, usted queda muerto, separado de Dios eternamente, porque hay 2 muertes, la física y la espiritual. La física todos mueren, cristianos también. Pero la diferencia es que el cristiano, aunque muera, dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 11 y el verso 25, aunque mueran, el que cree en mí, aunque mueran, vivirán. Dios, debemos de aprender eso de esto. Y tener cuidado que no escuchemos o conozcamos bien la palabra para no dejarnos ser engañados. La palabra que tenía Eva no era complicada, hermanos. No se crea superior a Eva. Eva no tenía lo que tenemos nosotros de revelación. No tenía la historia completa. Sin embargo, la palabra que Dios le dio a ellos era bien sencilla. Le dijo que labraran, que multiplicaran, que dominaran la tierra y les dijo que de ese árbol no coman, porque el día que coman van a morir. No creyeron a Dios, o Adán no fue engañado, pero se rebeló contra Dios. Ella fue engañada, pero Adán no. Y mire lo que estamos pagando hasta la fecha. Dios no mintió. El diablo miente. Y siempre va a poner a Dios en duda, va a poner la palabra de Dios. Preste atención a la palabra, estúdiela. Pasemos al capítulo 4, porque aquí es la única historia de la descendencia o posteridad de Caín. Y si por ninguna otra razón ahí tenemos que darle algo de importancia, porque vemos que Caín agarró otro camino. Tenemos el camino que es Cristo, y luego tenemos el camino que es dictado por el hombre. Caín decidió su propio camino. Dios le dio la oportunidad y terminó diciéndole: si tú no me haces caso, el pecado está a la puerta. Caín camina por ese lado y vemos que tuvieron prosperidad. Dice el verso 17, Génesis 4, verso 17 en adelante, si lo encuentran. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc.
Este es otro Enoc, no es el mismo. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mahael, y Mahael engendró a Metusael, y Metusael, por favor no nombren sus hijos, porque no voy a dedicarlos. Y engendró a Lamec, y Lamec tomó, Ese es otro Lamec. otro Lamec, tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Dónde más se escucha esa frase? 70 veces. En el Nuevo Testamento. El nuevo, pero es con referencia a qué. Y esto es al contrario. Uno es perdonar y el otro es matar. So, vemos esas 2 líneas de razas aquí. Y esto es todo lo que se cuenta. Es 1500 años. Traspasa de Caín cuando tiene sus niños hasta Lamec, cuando Lamec da esa proclamación. 15 siglos. Y esta historia pues me llama la atención porque es breve. Dios no busca dar mucho detalle. Yo no sé si notaron, pero uno dice que murió y engendró. Dios no está tan interesado en este lado, solamente lo pone allí para darle a usted una idea. Caín fue el que empezaron a descubrir primero las tiendas para habitar en ellas. Aparentemente no habitaban en tiendas. ¿Qué cosa no habita? Sí, con Caín se descubre las habitaciones de tiendas que usted menciona. Las fronteras también son idea de Caín. Lo que vemos hoy ahora, viéndolo desde el tiempo de la historia, porque dice que cercó la ciudad, fronteras. Empezó a protegerse de qué. Correcto, la ciudad la protege, pone fronteras. Él es creador de fronteras. El ID empieza con Caín. Sí, porque si usted ve, Dios le pone una marca en su frente. Sí. Y se va a repetir en los días de la tribulación. Ese es un ID, nace el ID con él, las fronteras. Nace la música secular, porque uno de los hijos, Jubal, que es experto en música, está ahí lo que se le llama el arte, la ciencia también, junto con Caín. Ahí van todas las carreras incluidas, ahí la va a descubrir usted ahorita. Todas las carreras seculares, no cristianas, ahí están, incluyendo la música. Ahora, ¿por qué fueron ellos y no los descendientes de la generación de Set? Piense bien, música ¿qué hace? Entretiene. Correcto, la música de Dios edifica y es algo que se le da a Dios. Pero la música secular llena vacíos. Miren, no se puede imaginar cuántos gente pobre pagan un dineral para ir a escuchar a una gente famosa a un concierto. Porque tienen pocas diversiones, pocos gozos en este mundo. El gozo del cristiano, ¿de quién es? No es un concierto. El lado de Caín buscaron aliviar esa soledad. Y lo llenaron, el vacío que quedó de Dios, que solo Dios puede llenar, lo llenaron con cosas para entretenerse, para encontrar comodidad en la tierra. El cristiano anda de viaje, es peregrino.
Este mundo no es nuestra destinación. El incrédulo no tiene esperanza de un futuro. Todo lo que tiene está disponible aquí en la tierra. Pero qué triste que mucho de lo de Caín ha infiltrado a lo de Set. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Por algo nos dice el Nuevo Testamento que no amemos que al mundo, porque el que ama al mundo no conoce a Dios. Pastor, tengo una pregunta. Uh-huh. Cuando Dios lo sacó del paraíso a Caín, dice que él encontró... Dios nos sacó a Caín del paraíso. Ya estaban afuera. Pues ya estaban afuera. Pero después de que mató Caín a Abel, él lo echó Dios o él se fue. Él se fue. Y dice que encontró mujer y tuvo descendencia. ¿De dónde salieron las mujeres? De Eva. Hijos, hijas, empezaron a casarse, tuvieron hijos, hijas, empezaron a multiplicarse. Y entre más hijos e hijas tenían, más distantes. Pero originalmente fueron los hermanos y hermanas. Sí, esta es la pregunta. Esta es la pregunta que confunde a muchos. ¿De dónde Caín consigue esa mujer? Porque la gente al leer la Biblia espera encontrar, como la Biblia está por capítulos, cree que la gente que hay un orden cronológico en la capitulación de la Biblia, pero no existe, no es un orden cronológico. Así que la Biblia te puede hablar en el capítulo 1 de algo, y de ese capítulo 1 te lo puede continuar quizás en el capítulo 3 si quisiera hacerlo. O el capítulo 2, repite, pero da más detalles. Dios no está, en ciertos casos está interesado en la cronología, en muchos casos no es lo más importante. Lo que Dios está queriendo enseñarnos algo. Si toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo y es útil, hay que aprender de todo. Como les acabo de llamar la atención a eso de morir. Ese es un contraste, eso es la confirmación de que Dios dijo que iban a morir. Aquí está la prueba. No solamente se separaron de Dios, pero el Espíritu en ellos murió, que eran los medios de comunicarse con Dios. Eran seres espirituales, ahora es cuerpo y alma, no espíritu. Ahora somos cuerpo, alma y espíritu, pero en Cristo. Fuera de Cristo el espíritu está muerto. No hay eso que busca de Dios, pero el cristiano él es una criatura nueva, acaba de nacer de nuevo. Pero lo que nace es un espíritu que Dios pone en nosotros, que busca de las cosas de arriba. Por eso hay que dar muerte a la carne y dejarnos gobernar por el Espíritu, que se atrae con el Padre. Ahora, la historia de la palabra de Dios vive continuamente confirmando la veracidad de la palabra de Dios, la historia. Hoy en día, lean los acontecimientos de hoy y todo lo que está pasando no debe de sorprendernos. Al contrario, nos llama la atención de los tiempos en que vivimos. Pero hay que tener cuidado de que nos distinguimos del mundo. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no debemos de amar el mundo. En la historia de la posteridad de Adán, por medio de Caín, siempre se oye que uno muere y otro muere, pero en la posteridad de Adán, por medio de Set, por una persona se oye que no murió. Y ahí tenemos una prueba de que Dios tiene otros planes para nosotros. La tumba no termina con la historia nuestra. Y Cristo nos dice: yo soy la vida y la resurrección, para que todo aquel que en mí crea, aunque muera, vivirá. Y Enoc es el primer fruto de la verdad que nos dice Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a morir físicamente, pero espiritualmente vamos a vivir por toda la eternidad.
Y solamente esa persona, y allí lo que nos dice también es que vale la pena caminar en el Espíritu Santo hoy en día. Y si lo pudo hacer Enoc en aquel entonces, nosotros mucho más. Él caminó con Dios, ahora Dios quiere hacer morada en nosotros. Que nuestra relación con el Padre debe de ser uno más sensible, de más intimidad que lo que disfrutó Enoc. Y si Enoc pudo caminar con Dios en aquel entonces, sin tener las revelaciones que tenemos, sin tener el beneficio del Espíritu Santo, en el sentido que lo tenemos hoy en día, ¿qué no podemos lograr nosotros? No hay limitación. Enoc desapareció porque le llevó Dios. Pero primero tuvo que caminar con Dios. ¿Qué piensa usted sobre el libro de Enoc? Porque el apóstol Judas cita una pequeña porción de ese libro. Según la historia, ese libro figuraba antes en la Biblia que se escribió en Etiopía. ¿Sirve de alguna referencia para la iglesia de hoy, el libro de Enoc? Lo usan hasta cierto punto. Yo personalmente nunca lo he leído. He leído solamente esos que usan ahí para comentar. Sin embargo, los que decidieron, escogieron los libros que están inspirados y el canón, Enoc no es considerado uno de los libros. Por esa razón no está incluido en la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. Acuérdense que no caminó con Dios. Y presten atención a lo mismo que habla Pablo, pero para nosotros en nuestros días. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no tiene control sobre nosotros, pero mientras y cuando el Espíritu tiene control. Y caminamos conforme al Espíritu y no a la carne, la distinción. Si usted camina conforme al Espíritu, no hay condenación en usted. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan capítulo 11, el verso 25, ya se los dije por memoria: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son los historiadores, para poder mejor entender lo de hoy, tenemos que entender lo del Antiguo Testamento también. Pero Dios aún en el Antiguo Testamento nos daba idea de lo que nos esperaba en el Nuevo Testamento, y eso es lo más increíble, de que los sacerdotes, sumos sacerdotes, no reconocieron a Cristo cuando Cristo empezó a manifestar, no solamente hablando con autoridad, pero todos los milagros que hizo. ¿En qué ocasión en la historia de la humanidad se habían visto tantas cosas acontecer que en los tiempos de Jesús? Aún los discípulos, no los discípulos, pero los sacerdotes le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham, no somos bastardos. Y muchos creen que es con referencia al rumor de que María salió embarazada antes de casarse con José. En otras palabras, nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Amén. Pero usted o él no le quisieron acusar a la cara. No se atrevían, ya le tenían temor a la sabiduría de Jesús. Pero vamos a
El Nuevo Testamento no existe si no existe el Viejo Testamento, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento fue que se habló de Jesús. Es que es un libro. Nosotros lo dividimos, Antiguo y Nuevo, porque el Nuevo Testamento después de Jesucristo y antes de Jesucristo, pero la verdad es un autor, el Espíritu Santo. Y es un mensaje completo, a pesar de que tiene diferentes autores humanos, pero tiene un autor sobre los autores. La verdad es que es un libro, libros contiene, armonizando un libro, no sé cómo más explicarlo. Pero es un libro, es un mensaje, y de pasta a pasta Dios está revelándose. ¿Qué otra cosa aprendemos de esta historia? Tenemos dos grupos aquí, el de Caín y el de Set. El de Set termina con Jesús. En la genealogía de Mateo empieza con ¿quién? Con Jesús. Mateo fue escrito a los judíos. Dije hijo de Abraham, dice hijo de David. Empieza con Abraham, de allí viene y termina con Jesús. Pero la genealogía de Lucas empieza con ¿quién? Con Adán, con Set, y de ahí viene, y ahí está Enoch, y Lamec, y Noé, y de ahí progresa. Lucas está escribiendo al griego, y él es el que nos lleva hasta los tiempos de Adán. Y como Jesús, como Dios fue, por medio de esa genealogía vamos viendo que Dios no menciona a todos, solo va mencionando ciertas personas que fueron instrumentos usados por Dios para dar a luz un hijo y de él, etcétera, etcétera. Y cómo Dios nos trae hasta el Nuevo Testamento cuando nace Jesús. Ahora, en la genealogía de Jesús encontramos varios personajes de reputación dudosa, particularmente mujeres. ¿Cuáles fueron? Rahab, una. Y Ruth la Moabita. Y Ruth. Ok, que no era ni judía. ¿Qué nos está enseñando Dios en esa historia de sus antepasados? Gracia, pero más importante, un mensaje universal. Dios no está enfocándose solamente en los judíos, aún en su genealogía enseña cómo su gracia puede salir fuera de las fronteras. Dios no quiere que fronteras detengan la gracia de Dios, no puede. Por eso dice Pablo, lo pone de otra manera, la palabra de Dios no puede estar arrestada. Aún en la cárcel, los carceleros y los de Roma vinieron a los pies de Cristo. Todo lo que usted lee en la palabra, trate de, ¿qué quiere decirme Dios? Porque en todo Dios tiene un mensaje. Todo lo que el diablo le va a decir a usted va a tener media mitad o toda mentira. Y siempre va a tratar de desacreditar a Dios, desacreditar la palabra. Y va a buscar diferentes formas para que usted no sepa ni en qué palabra confiar o en qué traducción. Porque si ya empieza con todo lo que escucho yo de las críticas y ataques con todas las traducciones, me sorprende que la gente sigue confiando en la Biblia, porque ¿cuál de ellas me dice uno desesperado? Tú agarras la palabra de Dios, léela y pídele a Dios. Hasta en la Biblia de los testigos de Jehová les puedo presentar el Evangelio. Y si ustedes lo leen y buscan el rostro de Dios y se humillan y se apartan de sus caminos, ustedes saben qué cosas son malas. Tenemos la conciencia que nos remuerde. Siguiendo con lo que usted acaba de mencionar ahorita sobre qué traducción de Biblia y puede salvar a alguien, está el testimonio de un musulmán que se convirtió al cristianismo, aún habiendo encontrado la palabra de Jesucristo en el Corán. Cuando Mahoma habló de Jesús en el Corán, y este hombre se interesó por saber quién era Jesús, porque Mahoma hablaba muy bien en el Corán acerca de Jesús, y se interesó por él y ahora es cristiano. Por eso dice la palabra que el que busca de Dios lo va a encontrar.
porque Dios no está lejos. Dice, hacerlo mientras puede ser hallado. Va a llegar el día que no se va a poder hallar. El que busca de veras, a cualquier religiosa persona que no cree en la Biblia, ya sé que le digo, si lees otros libros, lee la Biblia, pero pídele a Dios que te ayude. Lo que está diciendo el hermano Cárcamo, yo vi ese reportaje, que cuando él estaba estudiando, le preguntó al maestro que por qué mencionaba la palabra Jesús, o Cristo, como quiera que sea, y le dijo que por qué, que era él y quién era y qué había hecho él, y le dijo todo lo que había hecho, ¿verdad, Jesús? Porque ellos lo saben. Y entonces le dijo él, entonces ¿qué estoy? Y Mohamed, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Le dijo, no, que entonces ¿qué estoy haciendo yo siguiendo a un personaje que no ha hecho nada? En comparación a él. Lo que dijo Jesús. Ahí cuando él se desertó, porque es desertarse. Y Jesucristo puede ser comprobado históricamente por historiadores no cristianos. Su muerte, su sepultura, hasta su nacimiento. ¿Quiénes fueron los que vinieron a Belén a adorarlo? Al rey de Israel. Fueron magos del oriente, no fueron judíos. El que busca de Dios lo va a encontrar. Dios quiere darse a conocer. ¿Magos o reyes, pastor? ¿Magos o reyes? Depende qué traducción leas. Sabios. Eran gentes, astrónomos, sabios, podían hasta ser astrólogos. No dice Porque que ellos era fueron que se caían a... Pero no como Walter. Pero astrónomos eran sabios porque había preguntado. Pero eran ricos como Walter porque le trajeron oro. No dieron cualquier regalo. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que la única sabiduría que tenían esos fue la que cuando Herodes les dijo que si lo hallaban le pasaran diciendo que dónde estaba, ¿verdad? Ellos fueron sabios y no volvieron. No fueron sabios, un ángel les dijo que no regresaran. No fue por sabiduría. Fue el ángel que fue sabio. Un ángel tuvo que intervenir ahí, si no se hubieran regresado. Pero el ángel tuvo que venir a José y a María y decirles que huyeran a Egipto. Porque Dios que es tan poderoso, pudiera haber sellado o cegado los ojos de los romanos cuando llegaron a Belén y mataron todos los niños de 2 años. Y no lo hizo. Mejor le dijo a María y a José, huyan a Egipto y estén allá. Y todo el mundo dice, pues entonces ¿dónde está el poder milagroso de Dios? Es que Dios ya sabía lo que iba a hacer Herodes. Y tenía todo planeado. Y además, eso de huir a Egipto, ¿de dónde sacó Dios a Israel? De Egipto. ¿De dónde salió el Salvador? De Egipto. Egipto es tipo del mundo. Bueno, total que no crean al diablo, hermanos. Lean su palabra, por favor, y tengan cuidado con los mensajes que escuchan en la tele, en la radio. Y si no concuerda con lo que están leyendo en la Escritura, por lo menos duden y hagan preguntas. Es posible que no están entendiendo bien. Pastor, hace 2 semanas estaba haciendo unas cosas yo estaban ahí en la casa, me pasaron los que se dicen que son testigos de Jehová. Y le pregunté yo que qué creían ellos acerca de que Jesús había ascendido al regreso después de que sacó a todos los mártires de aquel tiempo. Y me dijo de que no, que Jesús como era, tenía poder para practicar la ascensión, subir. Entonces le dije yo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos años tienen ustedes de andar en sus testigos de Jehová y ninguno ha aprendido a hacer la ascensión así como Jesús? Entonces mejor se fue. Yo me quedé admirado que me dijera eso. Ok.
Uno de ellos me dijo a mí que María era unas 144,000. Entonces me lo llevé a la Biblia, le dije, mire, aquí en la Biblia me está diciendo a mí que son 12,000 sellados y son varones. Porque aquí dice en el texto, le estoy diciendo yo que estos no han conocido mujer. Son vírgenes porque no han conocido mujer. Y usted me está hablando aquí, le dije, un aspecto de María. María conoció marido después que nació Jesucristo porque tuvo relación con José. Entonces me amenazó con llevarme al anciano de la iglesia, pero nunca llegó. Me dijo, a usted le voy a traer el anciano de mi congregación para que platique con usted, porque usted como que está, me dice, no sé en qué nivel, me dice. Le dije, yo estoy en el nivel de la escritura, pero el día que lo quiera traer, hablamos. Lo estoy esperando todavía y no me llega. Si te dejan hablar. No les gusta hablar, pero no les gusta escuchar. Las genealogías serán aburridas, pero el hermano Cárcamo dijo que enseñó la gracia. Las genealogías de Set enseñan la veracidad de la palabra. El día que comieres moriréis. Y engendraron y vivió y murió, y engendró y vivió y murió, y ahí está la prueba. Hermanos, si Dios tomó tan en serio la desobediencia de una fruta, ¿qué no tomará en serio otras decisiones que tomamos contrarias a su palabra? Que fueron expulsados del paraíso, y ya ve todo lo que vino por causa de la caída. Dos grupos, la gente que sigue y la gente que no sigue a Dios. La gente que no cree y la gente que cree en Dios. Pero gracias a Dios por su gracia, que es por fe. Porque no hay una persona que no tenga la capacidad de creer. Hay personas, como dijo en el anuncio la hermana Norma, para aquellos que tienen talentos escondidos y aunque no tengan talentos, tienen la potencia de creer. Dios lo ha hecho tan sencillo, no multiplicó, no complicó nada, un camino, una persona, una relación, se llama Jesús. No hay aquí que si hago esto y lo otro, porque como dice Colosenses, así como viniste a Jesús, así que vino por fe. No es por lo que hace que lo salva. Usted es salvo por Jesús y no va a ser más salvo si tiene miles de grabaciones y miles de cantos de alabanza y adoración. No es más salvo que el que no tiene ni un canto. Porque ambos son por fe y fe en Cristo. Y todo lo que hacemos es para su gloria. No añade una estatura a nosotros. Que sí va a haber galardón. Pero todo lo que hacemos es por resultado de ser salvo. Porque Dios nos ha preparado para buenas obras. Pero lo hacemos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. No tiene que hacer para ser salvo. El testigo de Jehová cree que tiene que andar dando estudios para ser salvo. Ya esa es salvación por obras y no por fe. Y se pueden gloriar ellos. Usted no tiene por qué gloriarse, no importa cuántos años predique, cuántos miles de almas vengan a Cristo. Usted, esa persona que trae miles de almas a Cristo, es salvo por Cristo como yo. Así que es por fe en Cristo. Crea en su palabra. De tal manera que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice todo aquel que dio millones de dólares a la obra. O aquella mujer que dio 2 centavitos. Es por fe y en una persona, que nadie lo convenzca lo contrario. Divino y eterno Padre, damos gracias por tu palabra y la veracidad de ella. La historia de la humanidad vive respaldando lo que tú has dicho, Señor. Vive confirmando el poder que tienes del pasado, el presente y el futuro.
Tú lo que has dicho un día se va a realizar, ya sea en nuestros tiempos o ya estando nosotros en el cielo, pero se va a cumplir. Lo podemos creer a la letra, Señor, porque es tu palabra. A no dejar que nadie nos engañe. Y damos gracias por ella, porque alguien tuvo el valor de predicarnos esta palabra. Y te damos gracias por la salvación que ahora es nuestra en Cristo, por fe. Y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice...